Buenas noches con todos. Entonces, voy a comenzar compartiendo pantalla. El objetivo del webinar es poder mostrarles sobre la metodología BIM aplicada específicamente a proyectos públicos y a colegios, y además poder enseñarles un proyecto en la plataforma de Revit y puedan encontrar, digamos, los beneficios de este programa. Entonces voy a ir compartiendo primero lo que sería un proyecto de Revit para que pudieran ya ver más o menos a dónde podríamos llegar con el uso de la plataforma, digamos también los referentes que podríamos tener, ¿no? Entonces, bueno, imagino ya se estaría viendo en la pantalla. Aquí vamos a ver un proyecto de un colegio en 3D, por ejemplo. Sí, aquí en este modelo vamos a ver cuestiones generales actualmente, solamente para que puedan comenzar a ver el programa y ver, digamos, las bondades que tiene este. Entonces, por ejemplo, aquí mismo tenemos el modelo, ¿sí? Pero a la vez podemos almacenar sus plantas. Por ejemplo, voy a abrir aquí una planta y a su vez también podemos ir a los cortes y todo esto en un mismo archivo, en un mismo modelo, ¿no? Podemos ver tanto los cortes, las elevaciones, las plantas necesarias para este proyecto. Por ejemplo, la planta del primer nivel. Vemos una planta de un segundo nivel y podemos ver todos los detalles que contiene esta planta, ¿no? Digamos, los ambientes, los nombres, las puertas, los baños, todos los elementos que tiene este colegio a nivel arquitectura. Entonces, por ejemplo, podemos ver el proyecto desde el tema arquitectónico, desde el 3D, y podemos seleccionar aquí los elementos y ver sus propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a un elemento, por ejemplo, un elemento de acá del mismo proyecto, un bloque eh, de este proyecto, podemos ver su información dentro de las propiedades del elemento. Entonces, también podemos seleccionar, por ejemplo, ver el interior de este mismo edificio. Entonces, lo voy a poner primero en una elevación y voy a seleccionar una caja de sección para poder ver este proyecto y, digamos, poder ver su interior, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora y vamos a ver de una forma sencilla el cómo se maneja este programa, ¿no? De una forma estoy cortando entonces el interior. Voy a cortar un poco más, tal vez no se ve mucho. Y listo, así se podría ver el interior, ¿no? Podemos ver básicamente el tema de los muros, de los baños, de cómo está armado este proyecto, ¿no? De una manera sencilla. Aquí, uno de los beneficios del uso del Revit, de la metodología BIM, es que podemos ver el interior del proyecto con toda facilidad. Podemos analizar todo lo que hay dentro. Podemos analizar también sus interferencias, algunas fallas que podamos tener dentro del modelado. Y entre otras cosas, ¿no? Como mencionado, podemos ver todo tipo de planos, plantas, cortes, elevaciones. Pero no solamente eso, sino de que la metodología BIM, como lo voy a explicar más adelante, también tiene que ver mucho sobre el manejo de la información dentro del proyecto. Entonces también existe diferentes tipos de tablas que podemos usar para estos proyectos, tablas que nos dan la información que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, esto es una tabla básica de los ambientes que tiene el proyecto, ¿no? De esta forma estamos cuantificando cuáles son los ambientes, qué tipo de ambiente tenemos dentro del proyecto. Esta tabla es básicamente sobre los ambientes, ¿no? Como se puede ver, podemos ver todos los ambientes que tiene nuestro colegio. Entonces también, tanto como podemos ver los ambientes, también podemos ver la cantidad de mobiliario, de puertas, ventanas. Podemos cuantificar toda la información que coloquemos dentro del proyecto. Aquí, por ejemplo, nos está separando que los elementos según el nivel, los ambientes según el nivel, ¿no? Tal cual como se está viendo aquí, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Pero también podemos hacer diferentes tipos de tablas. Desde la tabla de planificación, desde nuestra herramienta de propiedades, podemos modificar sus campos y ver diferentes cuestiones, ¿no? Podemos escoger diferentes cosas que queramos ver, tanto puertas, ventanas y diferentes elementos dentro del programa. Entonces, esto es una vista súper general del uso digamos, con un proyecto ya terminado en cuanto a la arquitectura, ¿sí?
pero esto se puede vincular al modelo de estructuras, de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y al final tener un proyecto completo, ¿no? Pero para eso es muy importante saber de que el solo hecho de estar modelando en Revit no significa que estemos aplicando la metodología BIM. Entonces, para eso es la sesión del día de hoy, el webinar que estaba titulado como metodología BIM aplicada a proyectos educativos. Para entonces poder llegar a ese tipo de modelado tenemos que tener unos conocimientos generales sobre lo que es la metodología BIM y aplicados a proyectos en general. A ver. Entonces vamos a empezar con esta parte teórica que nos lleva finalmente al modelo 3D. Entonces primero vamos a ver sobre BIM como tal. Y esto me gustaría aclarar porque siempre hay alguna confusión de que si estamos usando BIM o estamos usando el programa de Revit o de Archicad o cualquier otro programa, ya estamos aplicando BIM. Pero digamos que BIM no es lo mismo que en Revit, ¿no? Digamos que en Revit termina siendo una herramienta. Entonces, por ejemplo, si aquí podemos mencionar diferentes programas, por ejemplo, Navisworks, podemos mencionar el Revit, el BIM 360, el Archicad. Todos estos elementos son herramientas nada más para poder aplicar la metodología. Entonces, en base a eso, podemos ver de que, según lo que dice el Plan BIM Perú, BIM no es solo un modelo en 3D, sino también toda la configuración de toda la información de la inversión pública. Esto tal cual dice en el Plan BIM Perú. Entonces, ¿qué viene a ser BIM? Ok, BIM es BIM, Building Information Modeling, con sus siglas en inglés. Si bien es cierto, podemos ver que habla de un modelo, de un modelado, pero también habla de un manejo de información, ¿sí? Si bien es cierto, modelamos, pero con un criterio en cuanto a la información y poder utilizar esa información dentro del modelo. Lo vamos a ir viendo en toda la sesión. Entonces, BIM es una metodología de colaboración multidisciplinar basada en tecnologías digitales. Esto quiere decir que están dentro de este proyecto todas las disciplinas que pueden ser dentro de un proyecto, ¿no? La diferencia de una metodología tradicional con la metodología BIM, que si bien es cierto en la tradicional también están dentro de diferentes disciplinas y diferentes especialistas, pues dentro de esta metodología aplican estas mismas disciplinas desde el inicio del proyecto, desde el día cero ya están dentro de todas las disciplinas y se trabaja de forma paralela entre todas las disciplinas para que no haya ningún problema o interferencias durante el proceso. También, como mencionaba antes, eh, hay diferentes herramientas, pero que se usan para la metodología BIM. Entonces, esta es una combinación de herramientas y flujos de trabajo, además protocolos, que solamente cuando se manejan todos juntos va a mejorar la productividad. ¿Ok? Aquí habla no solamente de las herramientas, sino también todos los flujos de trabajo y estandarizaciones dentro del proyecto, ¿no? Digamos que estandarizaciones que hagan más fácil que al final el proyecto se dé a cabo, creación de plantillas, de procesos, de reuniones, etcétera. Entonces también esta metodología abarca, digamos, todo el ciclo de vida de un proyecto, desde las ideas hasta la parte de mantenimiento y operación. Eso lo vamos a ir viendo igualmente más adelante conforme vayamos viendo este tema. Entonces, acabo de mencionar el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, ¿en qué se compone esto? Aquí podemos ver un gráfico donde puede explicar qué sería el ciclo de vida del proyecto. Si vemos aquí abajo, tenemos el concepto, diseño e ingeniería de detalle, que viene a ser el expediente técnico, la etapa de licitación, etapa de construcción y una final etapa de operación y mantenimiento. Y en el otro sentido tenemos el esfuerzo. Entonces, aquí hay unas líneas muy importantes, por ejemplo, la curva número 1 dice capacidad de influir en costo y capacidades funcionales. Dentro del ciclo de un proyecto, aquí podemos ver en qué momento tenemos mayor capacidad de poder
influir en cuanto al costo y a la construcción del proyecto como tal, ¿no? Entonces, si vemos la curva, tenemos mayor capacidad desde una etapa inicial, ¿no? Nosotros desde la etapa de ideas podemos modificar, digamos, todo el proyecto, todas las ideas que se tengan desde un inicio, cosa que es muchísimo más difícil si seguimos avanzando en el proceso del ciclo de vida del proyecto hasta una etapa de operación, una etapa en la que ya con el proyecto, ya como tal, una construcción ya lista y operativa, ya no hay mucha capacidad de poder influir en el costo que ya se realizó, ¿no? Entonces, esta curva está muy relacionada a lo que es la segunda curva, que es el costo de los cambios de diseño. Por ende, si es que queremos hacer un cambio cuando el proyecto ya está terminado y operativo, el costo va a ser mucho más caro. Por eso la curva está de forma ascendente cuando llega la etapa de operación. Pero es mucho menor si es que vamos retrocediendo en el tiempo y vemos, por ejemplo, que puede ser mucho más barato esos cambios dentro de una etapa de diseño y mucho más barato en una etapa de concepto y de ideas, donde no hay nada construido y cualquier cosa se puede modificar sin ningún costo, ¿no? Por ejemplo, en una etapa inicial. Entonces, para esto, un proceso de diseño tradicional, el que todos conocemos, suele tener su nivel de esfuerzo más alto en la etapa de expediente técnico. Digamos que afinando todos los detalles para que al final el esfuerzo sea menor en el momento de la obra donde ya todo está establecido y prosigue el hecho de la construcción como tal. Pero a diferencia del proceso de la metodología BIM, de un proceso buscado, tenemos que el mayor esfuerzo está desde la etapa de concepto y junto a la etapa de expediente técnico de diseño, ¿no? Digamos, como yo mencionaba, los especialistas de las disciplinas están dentro del proyecto desde una etapa muy inicial, también junto con el cliente y en unos casos también con los proveedores del proyecto, ¿no? Entonces, por eso estamos mencionando un mayor esfuerzo dentro de la etapa de concepto y diseño, donde se maneja toda la información del proyecto y con esa información, con el modelo y todo ello, nos va a permitir facilitar, digamos, todo el proceso siguiente. Eso es, el ciclo de vida de un proyecto es importante mencionarlo para saber cómo al final BIM va a influenciar dentro de este ciclo de un proyecto. Y aquí lo vamos a enfocar en un proyecto educativo, ¿no? En cuanto a sus ventajas, características y todo ello. Entonces, ya que estaba hablando sobre la metodología tradicional y la metodología BIM, es importante mencionar cuáles serían las diferencias entre una y otra. Para hablar de una metodología BIM, hablamos de un proyecto en general y modelos independientes. Entonces, por ejemplo, aquí mencionamos un proyecto y este mismo se va a trabajar, por ejemplo, en AutoCAD. Manejamos todo lo que serían las planimetrías, ¿no? Del proyecto, que nos va a dar al final un entregable final. Y también podemos trabajar en un modelo independiente, por ejemplo, en un programa como SketchUp, podemos manejar nuestro 3D, vistas, etcétera, y esto nos va a dar igualmente un entregable final. Y de igual forma, entonces, tenemos el expediente técnico, que esto se puede realizar, por ejemplo, en Excel o en S10, por ejemplo, ¿no? Y que al final también, de la misma manera, nos va a dar al final un entregable, ¿no? Entonces, digamos que cada uno de estos modelos nos va a dar un modelo, un entregable diferente desde un modelo como inicial, ¿no? Entonces, si aquí comparamos, por ejemplo, esto que viene a ser la metodología tradicional, donde es mucho más lineal, digamos que en un proceso normal, suele iniciarse desde el tema arquitectónico del diseño junto con el estructural y luego de esto pasa de una forma muy lineal hasta, hasta los demás especialistas, hasta instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera. Entonces, si es que hay una modificación en lo que sería arquitectura, por ejemplo, vamos a volver a, digamos, trabajar todas las especialidades y que todos se pongan de acuerdo para poder solucionar ese problema que pueda afectar
a las diferentes especialidades o al diseño mismo. También aquí otra digamos, como, eh, algo malo que le podemos ver a esta metodología tradicional, no sé si a las personas presentes aquí les habrá pasado de que un proyecto arquitectónico, por ejemplo, puede tener diferentes variaciones, diferentes cambios que el cliente básicamente nos hace llegar a diferentes cambios o por diferentes cuestiones. Entonces el plano arquitectónico o estructural o especialidades va cambiando siempre, entonces se va aumentando una versión diferente, ¿no? Entonces no siempre esa última versión del proyecto final va a estar acoplado a la última versión del metrado. A veces se les puede escapar alguna información, alguna ventana, alguna puerta, no se ha considerado, porque se han agregado, por ejemplo, la última versión. Entonces, digamos que ese es un contra para esta metodología muy lineal. Entonces, si la comparamos con lo que sería una metodología ya BIM buscada, ¿sí? Eh, hablamos de un proyecto y un solo modelo de información. ¿Sí? Ya no hablamos de modelos independientes que nos dan unos entregables por separado, sino hablamos de un modelo BIM. Dentro de él tenemos toda la información que nosotros vayamos a colocar dentro del proyecto. Tenemos entonces un colegio, tenemos diferentes pabellones ese colegio y diferente información, diferentes materiales, por ejemplo, coberturas diferentes por el clima exactamente en el que está ubicado este proyecto, informaciones de materiales, de costos y todo ello que se va metiendo, introduciendo en el programa, en el modelo BIM. Entonces, al tener toda esta información, nos va a dar por resultado diferentes entregables. Del mismo modelo nos va a dar plantas, cortes, isométricos, metrados y hasta presupuestos. Tenemos toda la información dentro de nuestro programa de Revit y con apoyo de diferentes también programas que nos va a facilitar el trabajo. Entonces, es un poco comparando una metodología tradicional con la metodología BIM para ir avanzando y ver más o menos cuáles serían las ventajas de la aplicación BIM dentro de, por ejemplo, proyectos educativos. Entonces, aquí para hablar de ventajas, estoy separándolas dentro de etapas del ciclo de vida del proyecto. Tenemos dentro de la etapa de diseño, que por ejemplo aumenta la visualización del proyecto. Hace un momento les estaba enseñando como tal, un proyecto educativo y podíamos ver todo el interior, todas las funciones del proyecto. Como pudieron ahí observar, se podía ver toda la función como tal o podíamos ver fallas que tal vez del mismo modelado, cosas que pudiéramos solucionar. Si ahí vinculábamos otras especialidades, podíamos ver las incompatibilidades y todo ello. También tenemos el cumplimiento con las expectativas del cliente, ya que dentro de la metodología BIM, algo que existe dentro como tal de este plan de ejecución y la metodología BIM son las reuniones constantes, las reuniones ICE, que son muy aplicables en, por ejemplo, proyectos de educación, donde cada cierto tiempo hay reuniones constantes con el cliente, con los proveedores, con los especialistas, para ver que todo se siga dando de la mejor manera. Tenemos también la detección anticipada de problemas o de interferencias en el diseño, que estas son evaluadas a través de una construcción digital. Aquí estamos separando problemas de interferencias. Las interferencias son de lo que yo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si encontráramos entre especialidades, entre, por ejemplo, tuberías de agua, junto con un elemento estructural, ¿no? Eso vendría a ser una interferencia en el diseño que podemos nosotros localizar gracias al programa de Revit y con el apoyo de otros programas. Pero también la detección anticipada de problemas. Estos vienen a ser problemas ya sea de diseño o de modelado, ¿no? Que podemos ir viendo y navegando dentro del proyecto para ir viendo esas fallas que pueden existir. Posibilidad de llevar el control de metrados y costos del proyecto. En la misma etapa de diseño vamos a poder llevar un control de todos los metrados, de todos los elementos que estemos introduciendo dentro del proyecto BIM, además del costo. Nosotros debemos manejar los costos
digamos, colocando toda la información mientras modelamos. También otra ventaja dentro de la etapa de diseño es la obtención de planos compatibilizados integrados en un modelo único. Como al usar la metodología BIM y usar, por ejemplo, este programa de Revit, se suele trabajar entonces en la nube de forma colaborativa, mediante un entorno común de datos. Este entorno común de datos puede ser, por ejemplo, Google Drive o BIM 360. Entonces, dentro de este, podemos trabajar en la nube con los proyectos de Revit. Entonces, los especialistas van a tener todo el acceso a, digamos, todas las especialidades. Entonces, cambio que se haga, cambio que va a ver el especialista, y todos van a estar al tanto del mismo. Entonces, por ende, los planos siempre van a estar compatibilizados entre sí. Tenemos extracción de información, tanto de materiales, costos del proyecto, entre otros. Aquí siempre y cuando la información sea agregada al proyecto y bueno, se haya hecho el modelado de la forma correcta. Creaciones de las imágenes. Claramente también podemos tener imágenes 3D del proyecto, reducción de la documentación por manejar un modelo único. Entonces no tendríamos, digamos, miles de planos que se puedan perder de alguna manera, sino que todo se trabaja en un único lugar. Y también un punto de sustentabilidad. Eso es dentro de la etapa de diseño, en cómo BIM va a, cómo podría ayudar dentro del proceso de, de diseño de un colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces también dentro de la etapa de construcción vamos a ver diferentes ventajas también. Entonces, por ejemplo, tenemos diseño de maquetas virtuales de la construcción que pueden servir al final como guía en las obras. Entonces, con todo el manejo de esta información virtual, nosotros vamos a poder observar in situ sobre el proyecto y poder hacerlo de la mejor manera. También tenemos control del costo y logística de planificación. También se puede, como mencionaba en la etapa anterior, también se puede manejar toda esta información, pero también dentro del mismo proyecto en cuanto a logística. Menos fabricación en obra, ya que se pueden ir prefabricando desde antes, se puede hacer esta construcción digital desde antes para que se vaya prefabricando y al final lo podamos obtener en el momento de la construcción como ensamblajes de los elementos prefabricados. Tenemos también mejor entendimiento entre los participantes. Esto es mediante un entorno común de datos, como mencionaba, pero también medios de comunicación establecidos que se van a mantener durante todo el proyecto. Visualización e iteraciones de animaciones in situ de maquinarias y equipos, también es posible hacer esto. Visualización de interferencias. Hay una manera que es observándolo desde el programa de Revit, vinculando todas sus especialidades y observando, dándole una navegación a todo el proyecto y poder observar estas interferencias. O también mediante el apoyo de otros programas BIM para Revit, que por ejemplo sería el Navisworks, que nos permite ver este tipo de interferencias. Tenemos también simulación de la ejecución de un proyecto. Aquí hablamos de una cuarta dimensión, eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que al modelo 3D le agregamos una cuarta variable que sería el tiempo y mediante otros programas también podamos calcular una simulación digital del proyecto. Tenemos también obtención de cantidad de materiales y costos y obtención de documentación as-built, documentación tal cual como se construye, como se va a construir. Y por último llegaríamos a una etapa de operación y mantenimiento. Aquí también tiene ciertas ventajas, por ejemplo, ya unas bases de datos listas para el cliente, para el funcionamiento del proyecto, ¿no? Como mencionaba también, el modelo cubre todo el ciclo de vida de un proyecto desde la etapa de concepción hasta la etapa de operación. Entonces, una vez entregada toda la información al cliente en un modelo único con menos, digamos, documentación que pueda ser perdida en algún momento, sino todo dentro de un único modelo puede ser manejado ya sea para diferentes modificaciones o alguna falla que pueda haber en algún lugar del edificio se pueda, digamos, trabajar de la mejor manera y de una forma más sencilla. Y también información lista para ampliaciones futuras con esta información que ya
entregaríamos al cliente, ¿no? Entonces, cualquier, digamos, problema que pueda haber dentro de un colegio ya entregado y operativo, ¿no? Tenemos todo el modelo BIM con toda la información constructiva dentro para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente. Que también mencionaba sobre disminución en el manejo de planos. Esto quiere decir que, bueno, muy relacionado a lo que estaba diciendo hace un momento, que con un único modelo ya no vamos a manejar diferentes tipos de planos en físicos que al final se empolvan, ¿no? Sino que toda esa información la vamos a tener dentro de un proyecto de forma digital y en la nube. Entonces, no habría pérdida de información en ese caso. Entonces, siguiendo con el tema de las ventajas, también vamos a ver lo que BIM evita, ¿no? En un proyecto tal vez de metodología tradicional. Aquí podemos ver que BIM evita improductividad e ineficiencias. Hay trabajos o funciones claras dentro del proyecto y que todos podemos ver por el tipo de transparencia que tiene la metodología, todos podemos ver cuál es la función de los otros compañeros y lo que se está avanzando, lo que se está haciendo, y todos poder colaborar en ese sentido. Tenemos también que evitar comunicaciones inadecuadas. Esto debido a un medio de comunicación claro y preciso desde el día uno, además de reuniones ICE, como mencionaba, las reuniones ICE constantes, según se establezca en el plan de ejecución BIM. Tenemos también gestión defectuosa del rendimiento, malentendidos contractuales, también BIM evita esto, debido a la continua relación con el cliente y con todos los involucrados en el proyecto, conexiones perdidas y gestión limitada del talento. Estas son las cosas que BIM evitaría dentro de un proyecto, por ejemplo, educativo. Entonces, para ir viendo, digamos, la importancia de BIM, también es necesario ver cuáles son sus dimensiones. Aquí voy a mencionar 7 dimensiones en total, digamos, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, una primera dimensión habla sobre la etapa de conceptos de diseño. Aquí es la etapa donde todo se genera en base a ideas. Ahí se establece el objetivo del cliente junto con el objetivo del proyecto. Deben ir juntos estos dos. Entonces digamos, se origina toda esa información previa para llegar luego a una segunda dimensión, que son los bosquejos e implementación. Aquí se comienza a planificar todo el tema BIM, se comienza a bosquejar, a obtener los primeros planos en 2D, por ejemplo, digamos digamos lo más sencillo en cuanto a planos, para luego ir pasando a un modelo tridimensional. En esta etapa, en esta dimensión, hablamos, claro, del modelo tridimensional según el nivel de detalle que se vaya a establecer dentro del plan de ejecución BIM. Hay niveles de desarrollo para un modelo 3D o para como tal el modelo BIM. Entonces, según lo que se establezca, podemos llegar a un lot de 300, 350 o 500. Un lot 500 ya vendría a ser toda la información constructiva, por ejemplo, del proyecto tal cual se va a hacer, ¿no? Entonces, según lo que se establezca dentro del equipo, vamos a llegar a un nivel de desarrollo deseado. Como mencionaba antes, después de la tercera dimensión, se le agrega una cuarta variable que viene a ser el tiempo. A este 3D le agregamos una variable de tiempo. Entonces, mediante el apoyo también de otros programas, podemos obtener una simulación digital del tiempo que se va a requerir para hacer este proyecto, ¿no? Luego pasaríamos a la quinta, sexta y séptima dimensión. Primero estamos hablando de una gestión de costos en la quinta dimensión. Aquí ya tenemos toda la información ingresada en nuestro sistema, en nuestro programa, en todos los materiales. Solo faltaría, digamos, gestionar toda esta información, generar tablas de planificación y obtener, por ejemplo, los metrados y presupuestos. Luego pasaríamos a una sexta dimensión que ya habla sobre el comportamiento energético y sustentabilidad, que también mediante el apoyo de otros programas podemos conseguir esto. Y por último, dentro de las dimensiones que estoy mostrando el día de hoy,
tenemos la séptima dimensión que habla sobre la gestión de operaciones. Entonces, cuando el proyecto ya está entregado, tenemos toda la información necesaria para, en el caso haya una falla, ya sea mínima, de algún equipo, de alguna luminaria, etcétera, poder saber la ubicación exacta, poder saber qué problemas puede tener y poderlo solucionar de la forma más sencilla. Entonces, aquí estoy mostrando 7 dimensiones que actualmente en proyectos de educación están llegando hasta una quinta dimensión, ¿no? En el Perú. Considerando que la metodología BIM es nueva relativamente aquí en el Perú, entonces esto requiere también inversión fuerte en cuanto a no solamente a todos los equipos, sino también a todos los profesionales que están dentro del proyecto. Entonces, actualmente en el Perú se puede decir que llegamos a una quinta dimensión en cuanto a gestión de costos, ¿no? Pero esto se puede ir desarrollando de forma paulatina, conforme vayamos avanzando en el tiempo. Se va a poder invertir más, se va a poder obtener más información sobre los beneficios y entonces no solamente se van a implementar esta metodología en proyectos, digamos, públicos, en proyectos de colegios, sino también diferentes tipos de proyectos a lo largo del tiempo. Entonces, para hablar sobre un éxito en la gestión BIM dentro de un proyecto, por ejemplo, educativo, tenemos aquí los requerimientos de información del cliente. En este caso, para un proyecto educativo del sector público, el cliente vendría a ser el sector público, el proyecto de inversión. Tenemos entonces que uno de los requisitos importantes es el manejo de toda la información del cliente que se pueda dar de la mejor manera. No necesitamos información suelta, sino información concisa y toda la información posible para poder comenzar con esta metodología. Evaluación de una cadena de suministro para tener todo lo necesario dentro del proyecto. Plan de gestión del proyecto BIM. Esto viene a ser el plan de ejecución BIM. Este plan se tiene que ir gestionando desde un inicio, junto a todo el equipo de diseño y el equipo de BIM, para poder tener todo claro. Por ejemplo, tener ya listo cuál va a ser el entorno común de datos, cuál va a ser el medio de comunicación, cuáles son los programas que se van a usar. Toda la información también se ve aquí, como el nivel de desarrollo de que se va a llegar al final del proyecto. Todo esto se ve en el plan de ejecución del proyecto BIM. También se necesita un modelo digital y la gestión estructurada de la información e intercambio de datos. Entonces, siguiendo hablando sobre la metodología BIM, vamos a hablar dentro del Perú, cómo ha cobrado más importancia en el avance en el tiempo. Entonces, BIM comenzó a aparecer en el Perú desde 2019, desde los Juegos Panamericanos. Digamos que fue una metodología novedosa para el Perú. Ya existe esta metodología desde hace ya mucho tiempo y ya aplicada en países de Europa, también países de Latinoamérica. Pero entonces, bueno, aquí en Perú se comenzó a aplicar desde el año 2019 bajo una gestión, digamos, avanzada en cuanto a la metodología BIM dentro de este proyecto de Lima 2019. Viendo entonces cómo, digamos, trajo sus frutos. Entonces podemos hablar de un plan BIM Perú, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. En este plan BIM podemos ver todo lo asociado a la metodología BIM, digamos, todas las posiciones BIM, todos los conceptos, todo lo necesario para poder entender lo que es el plan BIM Perú y a lo que se piensa llegar aquí a unos años. Entonces, se supone que como ya está cobrando mucha importancia en proyectos de entidad pública, también la idea es que para el año 2030 ya podemos estar utilizando esta metodología dentro de también proyectos de entidad privada. Digamos que eso es lo que se espera y cómo se está avanzando con esta metodología. Aquí ya se habla de un modelado de información digital y hablamos también de grandes empresas, ¿no? Actualmente son las grandes empresas las que están apostando por la metodología BIM. Puede ser algunas empresas, entidad privada, pero sobre todo las entidades públicas, más que nada proyectos públicos como lo que hemos estado viendo,
sobre escuelas bicentenario con proyectos educativos dentro del Perú con una inversión pública y apoyado de lo que sería la metodología BIM. También tenemos una gran solución a ineficiencias existentes en los procesos, en todo el proceso del ciclo de vida del proyecto. También tenemos una norma internacional que habla sobre el manejo de la información con las nuevas tecnologías y con la metodología BIM, que respalda todo esto que les estoy comentando. Entonces, para ya terminar viendo esto sobre BIM, sobre la importancia en el Perú, vemos ya unas cuantas resoluciones que he podido capturar. Por ejemplo, aquí hay una del Diario Oficial del Peruano. Aquí he marcado algo importante que viene a ser bueno, lo voy a leer tal cual, como dice, corresponde a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones emitir las metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. Entonces, aquí tal cual habla sobre, por ejemplo, transparencia. Si nosotros hablamos de un modelo lleno de información, entonces, esta información va a ser totalmente verídica que nos lanza el mismo, digamos, el mismo programa. Nos va a lanzar los costos, los metrados específicos por elemento que estemos utilizando, metrado total de las puertas, de las ventanas, hasta de los ladrillos que se pueden utilizar, por ejemplo, en las losas aligeradas, etcétera. Toda la información lo va a metrar y se va a poder obtener digamos, la cantidad exacta al final y esto va a mejorar la transparencia, porque al final esta información va a ser, digamos, también visible para el cliente, todos los que estén involucrados en el proyecto. Habla de una buena calidad del proyecto y eficiencia de las inversiones. Se va a obtener el costo total del proyecto, digamos que toda la inversión que se haya hecho en el proyecto, en base a qué o con qué sustento tiene esta inversión. Entonces luego hablamos, por ejemplo, de una modificación de la ley de contrataciones del Estado. Aquí también marqué, digamos, lo más importante de esta modificación, que habla sobre la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública, que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su construcción, operación y hasta su mantenimiento. Que es básicamente, en resumido, todo lo que les he comentado. Aquí habla de que ya en la obra pública se estaría implementando para mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Como menciona, desde una etapa inicial, desde la etapa de concepto, la etapa de diseño, la etapa de construcción, operación y hasta su mantenimiento. Entonces, esta metodología ya está en curso, solo depende de nosotros el hecho de poder seguir aprendiendo de ella, poder seguir aprendiendo de las herramientas que se están utilizando para poder, digamos, cumplir todo esto que se está dando junto al Plan BIM Perú. Entonces, en base a lo que les he enseñado sobre la metodología BIM, específicamente, más que nada empleada en proyectos educativos y en el sector público, también sobre el modelo BIM que también les enseñé. Quisiera saber si hasta aquí, bueno, puedo ver en YouTube si es que hay alguna pregunta hasta ahora, porque si no, hasta aquí sería la sesión del día de hoy. Genial, arquitecto, muchas gracias por brindarnos este webinar tan importante para cada uno de nosotros sobre la metodología BIM y todo lo que abarca para cada uno de nosotros y sobre todo aplicarlo en la vida real, ¿no? Que está siendo un boom. Ahora Sí, sí. vamos a responder algunas preguntas, arquitecto, que nos han dejado en el chat. Si fuera tan amable de poder respondernos. ¿Ok? Nos Claro, comentan. sí, ¿Usted cree digo. que el BIM es caro o barato aplicarlo? Sí, les comento, el BIM es hasta cierto punto caro, porque yo les he mencionado
cierta cantidad de dimensiones. En realidad podríamos llegar a una decimoquinta dimensión con diferentes aplicaciones BIM, ¿no? Entonces, digamos que es caro desde un inicio el cómo implementar, el cómo comenzar a invertir dentro de, porque hay que considerar diferentes aspectos. Por ejemplo, un proyecto completo de AutoCAD puede pesar unos 200 megas, ¿no? En cambio, un proyecto completo en Drive puede pesar hasta 2 3 gigas, ¿no? Que son más de 10 veces el, el- el peso del programa de AutoCAD, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un almacenamiento mucho mayor, hablamos también de una buena conectividad a Internet para poder trabajar de forma colaborativa y también hablamos de los profesionales. No estamos hablando solamente de personas que saben modelar en el programa, sino también estamos hablando de toda la ingeniería de valor que tiene por detrás esto. Entonces, hablamos de nuevos especialistas que se están capacitando para, digamos, manejar los programas y manejar la metodología PIM. Entonces, desde un inicio puede ser una inversión mayor a lo que las empresas estén acostumbradas, ¿ok? Pero conforme les enseñé las dimensiones que existen en el BIM, estas se pueden ir aplicando de forma paulatina. Podemos ir avanzando hasta una tercera dimensión, si se necesita hasta una cuarta dimensión, pero considerando que el pasar de dimensión a dimensión puede ir costando un poco más. Entonces, como digo, de una forma paulatina se puede ir avanzando y se puede ir ejecutando esta metodología poco a poco. Entonces, sí implica una inversión, pero que al final nos va a implicar también un retorno de la inversión porque en diferentes procesos, según estudios y según experiencias ya de proyectos, puede ahorrar un costo, por ejemplo, en etapa de construcción, de un 10 a un 20%. Y este es un alto porcentaje si hablamos de una construcción. Entonces, sí puede ser caro, pero que al final vale la pena invertir no solamente el dinero, sino también el tiempo en las capacitaciones y todo lo que podemos adquirir. Genial, arquitecto, muchísimas gracias por esa respuesta. También nos comentan, aparte de que considera que al utilizar la metodología BIM podemos crear ciudades inteligentes en Perú. ¿Y usted cree que el Estado puede invertir en estas obras? Sí, yo creo que sí se puede invertir porque de igual forma ya se está trabajando de esta manera. Ya hay muchos proyectos que se están aplicando con la metodología BIM. Y el ejemplo claro son las escuelas bicentenarias. Estamos hablando de 75 escuelas, si no me equivoco, bajo esta metodología o la gran parte de ellas con la metodología BIM. Entonces se está trabajando en eso. Sí se está tomando, digamos, la importancia hasta cierto punto de invertir en la metodología en el Perú. Ya han salido normas, modificaciones de leyes, planes específicos, entonces sí se está trabajando en eso y yo pienso que sí se puede trabajar en una o invertir a nivel nacional en esta metodología. Y mediante esta metodología BIM también, en base a la primera pregunta, también se puede crear, digamos, ciudades inteligentes en base a de Revit, pero en ese sentido sí estaríamos lejos aún de poder llegar a algo similar a eso, al menos en el Perú, muy lejos, porque si lo pongo en perspectiva y en comparación a lo que es una, por ejemplo, una construcción en China, he visto cómo construyen un edificio en 15 días, un edificio de 20 30 pisos en 15 días, y eso lo vienen haciendo hace como 15 años algo que no se hace aquí en Perú actualmente en el año 2023. Entonces, digamos que si es que eso pueda ser posible en algún momento, lo sería, pero digamos que en mucho tiempo, ¿no? Pero igualmente podemos aplicar esta metodología en todas las obras de infraestructuras y siempre va a resultar, digamos, un retorno de lo que vayamos a invertir en el proyecto. Genial, arquitecto, muchas gracias. También tenemos otro comentario de Diego Hernán Chávez Rojas, que nos dice, ¿podría explicar un poco sobre el desarrollo del mobiliario en BIM? Sí, claro. A ver, si hablamos del desarrollo de los mobiliarios dentro del programa de Revit, por ejemplo,
estamos hablando también de un diseño como tal de los elementos. Por ejemplo, si diseñáramos mobiliarios en programas aparte de 3D, o sea, digamos que se podría ver como una forma más fácil de cómo hacerlas, pero si consideramos también que en Revit es mucho más técnico, es mucho más manejo de información, todo ello también tiene su sección para poder realizar los elementos, los materiales necesarios, los mobiliarios necesarios, las familias, como se les llama en Revit, según el tipo de uso que se vaya a necesitar. Tenemos las facilidades, las plantillas listas en Revit que nos permite realizar esas mobiliarios especiales para proyectos especiales, ¿no? Por ejemplo, mobiliario especial para un tipo de colegio específico en una zona específica. Podemos editar ya sea sus materiales, coberturas, el mobiliario específico según el espacio específico y especializado del edificio. Entonces, esto se podría trabajar también en Revit, ¿no? Mediante plantillas necesarias para poder realizar diferentes familias y colocar toda la información necesaria del proyecto. Genial, arquitecto, muchas gracias por esa respuesta y espero que le haya quedado claro también a nuestro participante que están muy activamente participando, ¿no? Otra consulta, arquitecto. Nos dicen, ¿qué tan confiable es utilizar la metodología BIM en la vida real o en nuestra vida cotidiana? Aparte de tener muchas ventajas, quizás pueda tener desventajas, ¿no? Quizás alguien no... Coméntenos. Sí, yo creo que la mayor desventaja de la metodología BIM en realidad viene a ser el cambio de paradigma, ¿no? Porque nosotros estamos ya acostumbrados, todos aquí en el Perú estamos acostumbrados a un tipo de construcción, a un tipo de metodología, a un tipo de trabajo ya estandarizado. Entonces, el hecho de que llegue una metodología de esta manera, con estas tecnologías muy diferentes a las que ya conocemos, puede ser tal vez un impacto y tal vez tema de un cambio de mentalidad grande que no todos los especialistas están, digamos, preparados o más bien aceptan este cambio de la realidad, ¿no? Se cambio en cuanto a un cambio de metodología tradicional con una metodología colaborativa como esta, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, he conversado con especialistas que hablan de digamos, un diseño completamente diferente en cuanto a la planimetría de Revit. Como hace un momento les enseñé una planimetría, un plano de un colegio, podemos ver que tal vez sus elementos, su trazo, es un poco diferente a lo que sería una presentación en un proyecto en AutoCAD, presentado a la municipalidad como tal. Entonces, esto viene a ser, por ejemplo, para ellos un punto, digamos, negativo o algo que no pueden aceptar todavía el hecho de que hayan cambios a lo que ellos mismos conocen. Entonces creo que la mayor dificultad de introducir esta metodología sería el cambio de paradigma en los profesionales. Entonces la idea ahora es que mediante diferentes capacitaciones y mediante también que se esté implementando en diferentes universidades dentro de Sumaya, la implementación BIM, los programas BIM, es porque ese es básicamente el futuro en el Perú, ¿no? Hacer diferentes construcciones, porque por ejemplo podemos hacer un proyecto de edificación de una casa con la metodología BIM, es un proyecto mucho más pequeño, necesita la inversión en cuanto al equipo o a los especialistas BIM, pero aquí ya estamos hablando de un equipo mucho más pequeño, ¿no? Que en realidad no es mucha diferencia en cuanto a un costo de una metodología tradicional con una metodología BIM. Entonces, esto ya se está implementando y se puede ir haciendo poco a poco. Entonces, sí, tranquilamente se puede comenzar a aplicar esta metodología en todos los proyectos de edificación y, y en todos los proyectos en general, ¿no? De forma colaborativa. Genial, arquitecto. Muchas gracias por ese aporte. Y ya para finalizar esta ronda de preguntas, tenemos una última que nos dice, ¿recomienda entonces a las empresas utilizar la metodología BIM? Sí, claro. A ver.
según todas las ventajas que he mostrado, es muy importante entonces el trabajo colaborativo. Entonces, también mencioné de que si se está aplicando la metodología BIM, se tiene que aplicar entonces no solamente con, eh, digamos, las herramientas digitales, sino también diferentes flujos de trabajos y protocolos, medios de comunicación, etcétera, que deben ser necesarias para hacer una buena implementación BIM. Entonces, si las empresas están, digamos, preparadas para todas estas implementaciones, que no solamente, como digo, es la implementación de un nuevo programa, sino la implementación de diferentes cuestiones como flujos de trabajo. Si se acepta esto y se hace, cualquier empresa lo podría hacer y sí recomendaría que se pudiera hacer. Entonces, pero sí, como tal, saber cuáles serían entonces esos flujos de trabajo y toda la información necesaria para poder implementar y que al final sí sea beneficioso para la empresa y para todos en general.